Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos. Distinguidos oyentes, es un gusto estar compartiendo a través de las ondas de Poder 1030, llegando hasta el lugar donde usted está sintonizando la emisora. Queremos mandar un cordial saludo a Centroamérica, Sudamérica, al Caribe, a España y acá en los Estados Unidos. Muchas gracias por darnos el privilegio de llegar hasta el lugar donde usted sintoniza Poder 1030. Usted está en su programa Calidad de Vida y estoy seguro que este tiempo que usted nos dispensa va a ser grandemente aprovechado. Pues empezamos de esta manera su programa. Hay momentos en la vida en los que uno no se prepara para recibir cosas negativas y cosas positivas. Ocurre que en nuestras vidas pasan y vienen los problemas y las dificultades. Pero lo más terrible es cuando ha tocado la vida de las personas que amamos. Hoy está con nosotros los pastores Teddy y Karen Rocha. Bienvenidos, pastores. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gustavo. Saludamos a todos los que nos están escuchando y un especial saludo para la Iglesia Libertad Sin Fronteras, la Iglesia Casa de Dios Ministry y la Iglesia Melquisedec de Baltimore, y para mis papás que de seguro me están escuchando. ¿Cómo se llaman tus papás? Juan y Felipa Rocha. Un cordial saludo, don Juan, doña Felipa, una alegría. Yo los he visto solamente y un día tendré la oportunidad de conocerlos. Karen, cuéntenos, ¿quién es Karen? Bueno, yo soy de El Salvador, soy la esposa del pastor Teddy y gracias a Dios nos ha permitido ser sus instrumentos aquí en Arlington, en el área metropolitana de Washington, D.C., y nos ha llamado al ministerio donde pastoreamos en Libertad Sin Fronteras, ya 12 años casi, y bueno, ha sido Dios misericordioso, grande, de poder confiar en nosotros, un ministerio, y gracias a Dios por darnos ese placer, ese gusto de conocer a gente buena, a buenos amigos, a buenos hermanos en Cristo. Teddy, cuéntenos, ¿quién es Teddy? Bueno, creo que Teddy es un humilde muchacho de pueblo que se salió de la pecera. Creo que eso es Teddy, porque nos hemos salido del círculo vicioso de donde normalmente la gente de pueblo normalmente solamente sirven para trabajar en la construcción y no aspiran a cosas grandes. Entonces creo que Teddy es eso, un muchacho que se salió de la pecera y empezó a soñar en cosas grandes con Jesucristo. Yo lo resumiría simplemente así. ¿Cómo fue su niñez, Karen? Bueno, gracias a Dios creo que soy afortunada de haber nacido en el Evangelio. Qué lindo. Desde que yo tengo memoria, yo me recuerdo que siempre estábamos en la iglesia, en la escuela dominical. Y la verdad que sí me siento muy afortunada gracias a mi mamá, que siempre nos inculcó el Evangelio, a no importa qué, en medio de dificultades, pobrezas, ella siempre supo permanecer. Y bueno, tengo buenos recuerdos de mi niñez en cuanto al Espíritu Santo. Sí, me recuerdo que en una de esas estábamos en la escuela dominical cantando, alabando al Señor, cuando de repente todos los niños fuimos tocados por la presencia del Señor. Y bueno, es algo muy, muy bello de sentir. Y ahora, bueno, gracias a Dios hemos podido permanecer. Me dedico bastante a enseñarle a los niños. Qué lindo. Me gusta mucho y bueno, es algo que Dios ha dejado en mi corazón, su semilla. Qué interesante, porque un personaje dijo: ustedes denme unos niños y voy a transformar este planeta. Amén. No dijo denme personas mayores,
Dijo, Sí. déjenme unos niños y voy a cambiar esto. No sabe la gran responsabilidad. Los papás, los maestros y aquellas personas que trabajan con niños. Sí. Teddy, ¿cómo fue tu adolescencia? Mi adolescencia... creo que lleno de problemas, era muy travieso, muy problemático, muy aventurero. Uh-huh. Creo que mucho rodeado de mucha necesidad. Yo no diría que tengo muy buenos recuerdos de adolescente, uh-huh, ni de niño. Creo que mi vida empezó a tener sentido y sabor y todo lo demás cuando conocí a Cristo ya de joven. Así que no hay mucho que hablar. Lo de la adolescencia tendría que preguntar al papá y a la mamá. Sí, ellos te van a decir lo mismo. Un niño, mucho problema. No, y eso es lo que pasa, por eso se llama adolescencia, que uno está adoleciendo, está sufriendo. ¿De dónde es, Karen? Yo soy del Salvador. Del Salvador. Sí. ¿De qué lugar del Salvador? De San Salvador. De San Salvador. Sí. ¿Y usted, Teddy? Cochabamba, el Valle Alto de Cochabamba. De Bolivia. Bolivia. Del departamento de Cochabamba. Exacto. Qué privilegio tener a un boliviano. Yo también soy boliviano. Es una alegría. Y un saludo a los hermanos bolivianos. Amén. Estamos compartiendo estos minutos con Teddy y Karen. ¿Cómo ustedes se conocieron? Primero las damas. ¿Cómo conoció al caballero? Bueno, yo trabajaba en un restaurante de comida rápida, en un diner. Ya. Él iba frecuentemente a comer. En una de esas, yo hago mi trabajo, sirvo, uh-huh, y yo siempre estaba invitando a la gente a la iglesia. Creo que él recién había llegado de su país. Ya. Y en una de esas yo le digo, bueno, te invito a la iglesia. Y yo pensé que él no iba, que nada que ver. Uh-huh. Pero, o sea, él ya había cruzado estudios, se había preparado en el evangelio. Uh-huh. Porque él tenía su pelo largo. Entonces, yo le digo, vamos a la iglesia, te invito a la iglesia. Y bueno, de ahí fue que fue creciendo, nos conocimos y bueno, aquí estamos. Teddy, ¿qué le ha motivado a usted a aceptar esa invitación de Karen? Bueno, ella dice que yo iba frecuentemente. En realidad yo no frecuento restaurantes hasta el día de hoy. No soy de ir a restaurante, tengo que ir solo porque tengo que ir. Porque no hay comida. Bueno, fue frecuentemente porque me conoció a mí. Oh, no paró de ir. Claro. Bueno, yo la conocí, en una ocasión un amigo me visitó de Florida, uh-huh, él venía de vacaciones, yo estaba trabajando y estaba haciendo buena plata, se puede decir. Entonces le dije, no, ¿qué vas a vacacionar? Vamos a ganar dinero, este trabajo va a durar poco tiempo. Entonces me lo llevaba a trabajar. Uh-huh. Y en las noches él me decía, sácame a pasear, quiero conocer a Washington, no sé. Uh-huh. Y salíamos en las noches, yo no soy de salir, nos íbamos a perder en Washington. Y una de esas noches me dice, llévame a cenar. Yo hasta entonces no había frecuentado ningún restaurante y por esas cosas de la vida, vimos luz, vimos parqueo, espacio y nos metimos. Ya. Entré y ella venía a servirnos la mesa y automáticamente cuando la vi, le dije a mi amigo, con ella me voy a casar. No sabía su nombre, no nos había dirigido una sola palabra. ¿Así directo? Así directo. Y así fue. Después empecé a frecuentar como ella dice. ¿Y qué te ha llevado a decirle me voy a casar con ella? ¿Qué has visto para decir eso? Porque el tener que casarse es algo bien serio. Sí. Bueno, yo creo que Dios prepara a cada persona uh-huh, para cada uno. Yo creo mucho que cuando Dios creó a Adán, ya tenía en mente a Eva. Uh-huh. Entonces, yo cuando vi a ella, dije, es ella. No me quedó ni una milésima de duda. Por eso le dije, así como en forma profética, mi amigo, yo me voy a casar con ella. Y así fue. ¿Y usted, Karen, qué dice al respecto? Sí, bueno, cuando yo ya me di cuenta que, cuando él dije después se enamoró de mí, él no me lo dijo a mí, sino le dijo a mi mamá. Oh, pero, ¿en serio? Sí, pero yo sinceramente no estaba muy interesada. Yo le dije a él, lo siento mucho, pero yo ni siquiera sé con quién me voy a casar. No quería perder tiempo, uh-huh, pensaba yo.
Y aparte yo le dije, aquí con todo respeto, yo dije, yo con un boliviano, pero ni a la esquina, le dije. Ahí está, pues. Entonces, nunca hay que decir nunca. Nunca digas, de esta agua no voy a beber, no escupas arriba, igual te... Ajá. Entonces, y no sé, como por alguna razón, como que los bolivianos y los salvadoreños en esos tiempos no pegaban o no se llevaban bien, no sé. Le estamos hablando de hace cuánto, 16 años atrás, tal vez, ¿no? Sí. 15, por ahí. Entonces, sí, fue ahí, pero entonces Dios fue obrando en nosotros y pudimos casarnos. ¿Y qué le ha movido a decir, yo quiero casarme con este hombre? Sus oraciones, creo. Creo que oró mucho por mí. No, yo fui viendo que él era un hombre muy entregado a Dios, muy inteligente, muy preparado en la palabra. Ya. Y vi bastante cómo se desenvolvía, las enseñanzas que daba. Y bueno, fui notando muchas cualidades, responsabilidad. Y me gustaron todas esas cosas. Yo le decía, no, eres muy inteligente, no. Pero gracias a Dios que tiene esa inteligencia y he aprendido bastante también gracias a él. Es interesante, ¿no? La perspectiva, la visión masculina y la visión femenina. Sí. Ella quería saber inteligencia, ella quería saber que tenía la capacidad de sostener un hogar, una familia, era amable, gentil, responsable. Él no. Yo quiero casarme con ella. Sí, no me conocía y se quería casar de uno. ¿Cuándo supiste, Karen, que te ibas a casar con Teddy? Bueno, Porque hay una luz, hay un momento que hace clic y dice, yo quiero casarme con él. Sí, porque, o sea, es como le digo, es algo... O sea, uno puede notar la dedicación, el amor a Dios, el respeto a uno y más que todo tal vez dije, podríamos tener la misma visión, ¿no? De trabajar en el Evangelio. Porque hay mucha gente, hay muchos hombres que están en el Evangelio, pero tal vez no quieren ir a la misma meta que uno, ¿no? Al mismo visión. Y por alguna otra razón me di cuenta que podíamos tal vez trabajar en equipo y podíamos tener el mismo llamado. Interesante. Para trabajar en el Señor más que todo, porque imagínese yo deseando algo para el Señor, ¿no? Trabajar para Él, pero que una persona no quiera o estar obligando, algo muy difícil también. Teddy, ¿en qué circunstancias conociste al Señor Jesucristo? Bueno, iba buscando un lugar donde vivir en Buenos Aires, Argentina, y mi hermana me dijo, tenemos un tío lejano en tal ciudad. Entonces fuimos un domingo muy a la mañana, como a las 5 o 6 de la mañana, llegamos allá como a las 8 de la mañana. El tío lejano nos recibió con un cafecito, hablamos, y a las 9 de la mañana nos dice, ok, vamos a bajar abajo, tenemos culto. Y tenían una escuela bíblica, entonces bajamos abajo de su casa, es un edificio de 3 pisos, y abajo había un local grande donde se reunían. Y bueno, cantamos, nos sentamos, y a la hora de escuchar el estudio bíblico, la escuela bíblica, siento una voz, por primera vez la voz de Dios en mi corazón, que me decía, yo te voy a hacer un pastor. Cuando yo escuché eso, yo me reí de Dios, digo, wow, o sea, Dios no sabe quién soy yo. Pero Dios fue de a poquito llevándome, conquistando mi corazón, mostrándome mi corazón, y Dios me fue renovando, mostrándome mis pecados, mis errores, y me llevó de a poquito. Y fue rápido, ya a los 3 meses yo estaba totalmente entregado a Dios, sirviéndole al 100% a Dios, y al año me bauticé y al siguiente año me metí al estudio bíblico. O sea, fue todo rápido. Apasionado por Dios. Apasionado. Hasta hoy en día no se me ha ido la pasión por Dios, y la iglesia conoce, y algunos me dicen bajarle la velocidad un poco, pero no se puede bajar. Es más, todo tiene que seguir subiendo la velocidad. Qué lindo. Karen, usted ha nacido en una familia cristiana.
Y eso es interesante, eso es mucho más difícil conocer al Señor Jesucristo cuando uno ha nacido en una familia cristiana, porque uno dice, ¿de qué Dios me va a perdonar? No bebo, no fumo, no hago cosas malas, siempre estoy bien, esto ha ocurrido. No, ¿de qué? Y bueno, yo asisto a una iglesia. ¿En qué circunstancias usted ha llegado a conocer al Señor Jesucristo? Sí, como yo le decía, ¿no? Desde muy pequeña siempre fuimos a la iglesia, todo eso. Pero al llegar a este país, llegué en mi adolescencia, preadolescencia, fue muy difícil poder encontrar una iglesia, un lugar. Yo creo que toda la gente que viene aquí, cuando no tienes conexión o no sabes qué hacer o dónde ir, es muy difícil. Entonces ahí tuvimos como una separación con el Señor. Y bueno, gracias a Dios no me perdí como muchas amistades lo hicieron. Me rescató el Señor a tiempo. Entonces tengo un primo pastor, fuimos a la iglesia con él, todo eso. Y yo podría decir que a mis 15 años tuve ese reencuentro personal con el Señor nuevamente. Después de que él terminó una predicación, me recuerdo muy bien el sermón que dio, fue del rico y Lázaro, ¿no? Del infierno. Yo dije, yo no quiero ir ahí, mejor me regreso al Señor. He pasado, me he reconciliado. Y literalmente, yo esto siempre lo digo literalmente, he sentido un peso grande en mi vida, que salió, después de tener esa conexión, ese reencuentro con el Señor. E increíblemente cuando la gente dice, me separo de la iglesia, de Dios, no pasa nada. No, sí pasa mucho. El enemigo entra a tu vida y no te quiere soltar, pero cuando uno toma esa decisión de reencontrarse, Dios te libera. Yo sentí una paz, una tranquilidad nuevamente en el Señor. Qué lindo. A pesar que yo me he crecido en el Evangelio, pero tuve esa separación y Dios me ha rescatado a tiempo y desde ahí no nos hemos separado de Él. Qué cosa linda. Sí. Uno pasa por dificultades, por problemas, pasa por momentos en los cuales lo único que desea es encontrar la luz al final del túnel. Exacto. Pero para ello no nos preparamos. Uno no se levanta en la mañana y dice, hoy estoy preparado para lo que va a venir en este día, y alegría, felicidad o tristeza, amargura, congoja. Ustedes han pasado por una serie de pruebas en sus vidas. El pasar por las pruebas y dificultades, desde el punto de vista varón y mujer, son totalmente distintos. ¿Cómo fue el caso que usted pasó en ese sentido, esos problemas y esas dificultades? Bueno, una de las últimas pruebas que hemos pasado, de lo cual el producto es este libro, que nos diagnosticaron a nuestra hija que iba a ser 100% de discapacidad. Creo que como hombre nos automatizamos a seguir adelante. O sea, uno no lo piensa dos veces ni mirar para atrás. Así que yo de alguna manera he estado convencido que si Dios permitía algo en mi vida, Él sabe por qué hace. Y hay que creo que Jesús dijo, cada uno tome su cruz y sígueme. Y creo que como hombre, no creo que sea el único, asimilamos, si esta es la cruz que me toca, lo voy a cargar, y lo voy a cargar con gozo. Lo asimilé rápidamente, y creo que ella fue la que más ha sufrido. Yo estaba convencido de que, bueno, a veces hay que asimilar esas cosas, no estar repitiendo y tal vez hubiera sido otra manera. Creo que hay que aceptar nuestra vida así como el Señor nos los ha permitido. Ahora, en estos minutos, yo puedo escucharte decir esas palabras, pero cuando estamos con las manos en el barro y estamos caminando con dolor, con sufrimiento, con pensamientos, a veces no te da ganas ni llegar a tu casa, porque sabes de las cosas y o lo que te van a decir o lo que te van a contar, porque como varón, Teddy, tú has tenido que enfrentar como cabeza de hogar, como esposo, como papá, todas estas circunstancias. ¿Qué hiciste para poder enfrentar? Porque pasaste otra serie de pruebas, aparte de tu niña donde escribiste el libro. Simplemente confiando en Dios. Siempre soy convencido, tal vez soy muy observador, y en todos estos años de conocer a Cristo he visto muchas familias cargando sus propias cruces.
Y creo que sería muy egoísta de mi parte, por lo menos, decir que no, yo tengo que tener una vida perfecta, yo tengo que tener toda mi vida saludable. Tengo muchos años en el Señor. Tal vez me veo jovencito, pero tengo muchos años en el Señor, mucha experiencia. No se ría, Karen, tranquila. Ella sí es jovencita. He visto mucha gente cargando su cruz, y entonces he asimilado de alguna manera de que si el Señor lo permite, hay que llevarlo con gozo. Y eso creo que desde que conocí a Cristo, eso me ha ido preparando para enfrentar cualquiera sea la dificultad y llevarlo con gozo. Interesante. Usted, Karen, como mamá, como esposa, ¿cómo ha enfrentado esos problemas, esas pruebas? Sí, para mí ha sido muy difícil. Ha sido una de nuestras, última prueba que hemos tenido, ha sido una de las más difíciles que hemos podido llevar. Bueno, aparte que las mujeres lloramos por todo. Sí, es algo maravilloso. Sí, lloramos por todo. Imagínense, en el embarazo, era muy sensible yo, muy frágil. Yo salía al parque, yo salía a caminar, mis lágrimas se salían con una noticia bomba, ¿no? Que uno no sabe, uno no sabe si Dios le va a contestar, uno no sabe si Dios va a ser el milagro, y uno sabe qué pasa si no. Pero al fin de cuentas Dios te da esa paz, esa esperanza que Él puede obrar. Pero no, ha sido muy difícil. Me recuerdo que cada vez que yo salía del hospital, yo iba esperanzada que me dijeran porque el problemita era que el cerebro de mi bebé no estaba desarrollado. Entonces, eso no le iba a permitir a ella hacer muchas cosas. Como caminar, comer. Iba a estar en una silla sin poder moverse como vegetal. Entonces, cada vez que iba al hospital veía niños en esa condición, mamás, y yo decía, ¿podría estar yo aquí en unos cuantos años, cuando ya dé a luz, o en unos meses? Entonces, asimilaba, ¿no?, esa prueba, pero no, sí me puse muy mal, muy frágil. Y cada vez que salía del hospital, como le decía, esperaba yo tener una buena noticia, pero no. Entonces yo siempre salía llorando, y me decían las enfermeras, el personal, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras tanto? Entonces, y les comentaba ellos ni siquiera sabían qué era ese síndrome, tenían que buscar, porque era algo no muy frecuente en las personas. ¿Usted recibió de primera mano esa noticia? Yo recibí en el primer chequeo de mi embarazo, cuando tenía cerca de 5 meses de embarazo. ¿Y cómo fue cuando le dijo a Teddy? Sí, bueno, lo único que yo le dije al salir del hospital, yo le dije, tenemos que orar mucho porque no me dieron buenas noticias. Entonces, no le dije al instante que llegamos a la casa, porque los niños, tengo otros 3 niños, estaban en casa. Y bueno, si yo le decía, me iba a quebrantar mucho. Y no quise armar mucho show para que los niños no se pongan tristes. Claro. Entonces he esperado hasta la noche, hasta que ellos duerman, hasta ya bien tarde, para poderle compartir a él. Y bueno, sí nos quebrantamos mucho, lloramos, nos abrazamos, hemos pedido perdón a Dios, al Señor, a nosotros, y fue algo muy dramático. ¿Y usted, Teddy, cómo recibió esa noticia? Porque son noticias que no queremos recibir nosotros. Sí, no. Fue como una bomba en nuestras vidas. Sí, como ella dice, lloramos en la presencia de Dios, lloramos cuando le contamos a la iglesia. Fue bastante... ya de por sí la vida de los pastores es demasiado ajedreado, casi no tenemos tiempo, y el tener una niña discapacitada iba a quitarnos mucho más tiempo, y eso no dejaba de atormentarnos, ¿no? Porque Satanás aprovecha eso para atormentarnos. Pero como le decía, yo estaba convencido de que Dios tenía algún plan. Dios nos permite pasar por diferentes circunstancias, como le decimos en el libro, para formar nuestro carácter. Yo ya había visto mucha gente sufrir, había visto gente en esas circunstancias también, y yo ya estaba de alguna manera convencido de que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida.
Sí hemos sufrido, no vamos a decir que no, sí hemos llorado. Siempre orábamos a Dios esperando un milagro. Sabíamos que Dios le iba a hacer algo. Y nos decíamos, bueno, si Dios hace un milagro, gloria a Dios, y si no lo hace, también vamos a honrar. Porque creo que el cristianismo del siglo XXI está muy mal estructurado, en el sentido de que, como ahora soy cristiano evangélico, me tiene que ir todo bien. Tengo que ser próspero, tengo que tener la mejor esposa, los mejores hijos, la mejor economía, la mejor casa. Y nos olvidamos que los primeros cristianos no tenían casa, no tenían ni una nación donde recibir. Los primeros cristianos eran echados, eran odiados en Israel. Y se iban a Roma, y en Roma también eran odiados. Entonces no los querían los mismos judíos, no los querían los griegos, los romanos, no los quería nadie. No tenían sus propias casas, o sea, no tenían una vida como los que hoy pretendemos soñar. Entonces, todas esas cosas a mí ya me fueron preparando. Y sabíamos que había que honrar a Dios aún en momentos difíciles. Así como dijo Job, vamos a recibir cosas buenas de Dios, y cuando nos manda cosas malas, ¿qué? ¿Lo vamos a rechazar? Entonces, yo creo que en ese aspecto Dios ya fue trabajando con mucho más tiempo con mi corazón, pero sí se sufre, sí se llora. Nosotros llorábamos en las noches, confiábamos en Dios y sabíamos que Dios nos permite cruzar cosas porque Él sabe. Mi pastor siempre me decía, Dios no te va a poner carga que usted no pueda llevar. Es interesante que cuando uno está pasando por pruebas, con los hijos es más duro, porque te pasa a ti, no tienes mucho problema, te duele a ti, no te afecta, pero cuando tocan algún área a los que amamos, a nuestros hijos, eso duele mucho más, porque viene a la memoria, he pecado contra Dios, he hecho cosas malas delante de Dios, y hacemos una retroalimentación de mi pasado, de cuando era joven, adolescente, esto quizás estoy cargando estas maldiciones, y por eso estoy pasando por estas cosas. Las hemos pensado, y muchos de nuestros oyentes están pasando por problemas así difíciles, graves en sus vidas, que nos están escuchando en estos minutos, hijos que no quieren saber de Dios y que totalmente están entregados al vicio, al alcoholismo, a la drogadicción, y que los papás sufren, son atormentados terriblemente o tienen alguna otra discapacidad, sus hijos. ¿Cómo ustedes como matrimonio llegaron a enfrentar estos problemas? Karen. Bueno, una de las cosas, lo primero, yo no quise contarle a nadie mi problema, ¿no? Uh-huh. Porque me daba el enemigo me soplaba y me decía, ¿qué van a pensar de vos, de ustedes? Como que me importaba mucho lo que la gente diga, ¿no? Yeah. Pero yo creo que hay que llegar a un punto de reconocer, tener humildad y pedir oración, pedir uh-huh. mucho apoyo espiritual, oración de tus hermanos más cercanos, y pedir ayuda, oración, porque la oración tiene poder. No hay otro método, porque la oración sí que tiene poder. El ayuno y la oración tienen poder. Uh-huh. Entonces, nos sentimos muy, muy apoyados por nuestros hermanos, nuestros pastores, familiares, que han orado bastante por nosotros. Y de alguna otra forma Dios obró, porque la oración actuó a nuestro favor. Pastor, entendemos, vas a tener una hija con discapacidad. ¿Estás en pecado? ¿Algo te ha pasado? ¿Algo ha ocurrido con tu familia? ¿Tienes un grupo de personas que te están viendo como ejemplo? Es que la vida del pastor es muy fuerte. Honro a los pastores porque la palabra que ellos dan es palabra fresca, palabra profunda, pero también hay un momento que el pastor tiene flaquezas, tiene debilidades, es ser humano, no es superhombre, es un hombre común y corriente que tiene debilidades, flaquezas, problemas, pecados. ¿Has pensado en algún momento cómo voy a encarar la vida de mi hija con discapacidad, Teddy?
Sí, se nos cruza un montón de pensamientos en la cabeza. ¿Qué hiciste? Sí. Verdaderamente, como le comentaba, ya nuestra vida de por sí es muy ajedreado y tener una carga de esos, wow, no nos imaginamos cómo va a ser nuestra vida. Pero lo que yo siento y noto que nos ha ayudado mucho fue que nosotros dos somos muy unidos y eso animamos a los matrimonios. Los matrimonios tienen que estar bien unidos y nosotros casi pensamos lo mismo, casi hablamos lo mismo. Entonces la unidad de nuestro matrimonio, el respeto, el amor que tenemos el uno al otro, a mí me ha ayudado. No importa lo que venga, con que mi esposa esté conmigo es suficiente. Tanto no me enfoco en lo que la gente va a pensar de mí. Ya creo que superé esa parte. Antes sí me importaba también, uno hace para agradar a las personas, pero gracias a Dios ya superé esa parte. Y lo único que me importa ahora es que mi esposa esté conmigo. Y si ella me abandona, y si ella el día de mañana ya no me apoya en todas mis locuras, por así decir, se lo he dicho a ella, lo único que me interesa a mí es que Dios dice de mí. Porque muchas veces vamos a llegar, Dios también nos puede probar hasta ahí, hasta el divorcio, donde tú vas a quedar solo. Y en ese momento, la única persona que usted tiene que estar bien es con Dios. Dios tiene que traer paz en tu corazón y convicción de que tú estás bien. Entonces, ya cuando tú tienes a Dios de tu lado, venga lo que venga, hay que enfrentarlo. Qué terrible la situación. En algún momento ha pasado por su mente, aún los médicos le han dicho, aborte ese bebé. Sí, fue tanta la insistencia y siempre me decía, yo ya tenía mi panza grande, me decía, estás a tiempo de hacerlo, puedes hacerlo. Me dijo la doctora y me miró fijamente a los ojos y me dice, ¿tú estás dispuesta a lidiar con una niña discapacitada? Me dijo, ella no va a ser como tus otros hijos. Me dijo, no va a practicar ningún deporte, no va a ir a la escuela como otros niños, no va a hacer nada. Y yo solo lloraba. Esa primera vez que me dijo la noticia me comentó todo esto. Entonces yo solo, mis lágrimas rodaban y lloraban, yo no podía creer lo que ella me decía. Entonces, y bueno, cada vez que fui me dijo lo mismo, me decían, todavía estás a tiempo, hasta que yo les dije, no lo voy a hacer, no me insistan porque no lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no lo ibas a hacer? Porque no voy a matar a mi propia bebé. No, yo estaba dispuesta a aceptar la voluntad de Dios, de tener a mi bebé, sea como sea. ¿Por qué no les hablas a esos jóvenes? ¿Por qué no les hablas a esas señoritas? Sí, yo en ese momento, yo dije, wow, qué difícil situación pasan esas jovencitas, ¿no? O cuando ellas no saben qué hacer con su embarazo, o cuando tienen una mala noticia y llegan, ¿no? A ese punto de deshacerse de su bebé. Quitar la vida a tu propio hijo. Y entonces se ponen en una situación, las ponen en una situación bien fuerte. Entonces, sí pensé mucho en esto con mi esposo, de cómo podemos. Mi idea era no ir al hospital, ir a esa clínica nuevamente y decirles, miren cómo está mi bebé, mire, todo está bien. Pero con tanta restricción, porque todo fue en ese movimiento del COVID, y con tanta, ni siquiera él podía ir a mis rutinas, a mis citas. Entonces, por eso se planteó la idea de escribir el libro y poder llegar a mucha gente que esté pasando por pruebas fuertes. Y no solo está en inglés, sino que lo hemos traducido no solo está en español, sino que también está en inglés. Qué cosa linda, Teddy. Después de haber pasado esta prueba, y es una prueba muy difícil, ¿qué te ha enseñado Dios? Bueno, qué buena pregunta eso. Primeramente, ella, después del milagro, ella quería de alguna manera ayudar a las personas que están en la misma situación, porque la gente que no conoce a Dios no piensa dos veces cuando le dan una noticia de esa. Muchas veces, aun cuando tu bebé está bien, los jóvenes
ven a una criatura como un estorbo en sus vidas y matan. La opción es abortar. Entonces eso en nosotros no estaba nunca, porque hay un mandamiento de Dios que no matarás, y matar a tu propio hijo, hija, creo que ya es demasiado. Entonces después que cruzamos eso, ella quería dar testimonio a las personas que estaban, inclusive habíamos pensado ir a los hospitales, pero como ella dice, estábamos en la decisión de la pandemia y todas esas cosas, orando a Dios. Dios me fue llevando y me decía, ahora vas a escribir un libro y vas a enseñar a las personas que cuando cruzamos por situaciones difíciles no es para Dios destruirnos. Y creo, como les decía hace rato, que la iglesia del siglo XXI está muy mal acostumbrada y creemos que porque somos cristianos nos va a ir todo bien. Y nos olvidamos que Dios está en el negocio de forjar nuestro carácter. Por eso en este libro le dimos el enfoque del ejército. Conté la experiencia del ejército. En el ejército tal vez suena feo, pero no necesitan gente débil. Y ellos se encargan que la gente débil vaya renunciando a la carrera del ejército. Entonces Dios es lo mismo. Al Señor no le sirve gente que va a estar llorando. Los apóstoles no eran gente débiles, eran gente que Dios fue forjando. Jesús les fue enseñando que la vida, Jesús les decía, si esto hacen con un árbol verde, ¿qué no harán con un árbol seco? Entonces, este libro habla de eso, habla de que Dios nos va a probar y va a sacar lo que realmente somos en nuestros corazones. Porque ¿Eso muchas te veces, ha enseñado Dios a ti? Eso es lo que nos ha enseñado Dios, y nos ha enseñado de que debemos enfrentar las circunstancias y aprender de las circunstancias que estamos cruzando lo mejor enseñanza posible. Job terminó diciendo, yo conocía a Dios de oída, pero ahora mis ojos lo ven. Entonces este libro habla de eso, y eso es lo que el Señor me enseñó, de que las circunstancias, las pruebas, las dificultades saca el verdadero yo de los corazones. Mucha gente tira la toalla y renuncia al primer obstáculo en su vida. Dios tal vez tenía grandes planes para ellos. Yo he visto en todos estos años, tengo casi 30 años de servir a Dios, y he visto de primera mano gente, líderes o pastores inclusive, que tenían gran potencial, que estudiaron junto conmigo en el Instituto Bíblico, tenían una inteligencia brillante, tenían un español espectacular, una oratoria espectacular, uno se admiraba de verlos. Digo, wow, esta gente va a llegar lejísimo, pero cuando Dios les toma el examen, sale el verdadero yo de sus corazones. La ¿Crees que Dios te ha tomado examen a ti? Yo creo que el Señor nos ha tomado varios exámenes, no solamente Acércate un poquito al micrófono. Sí, creo que Dios nos ha tomado varios exámenes, y doy gloria a Dios que el Señor nos ha ayudado a cruzar satisfactoriamente, y de eso habla el libro. Y queremos a todos los líderes. El libro dice solo para líderes, porque un hermano que simplemente asiste regularmente a las iglesias no lo va a entender, porque sigue pensando él que en el evangelio es todo color rosa, y el evangelio para los líderes, para los pastores, es batalla. Pablo hablaba de los líderes y pastores de las iglesias como mis colaboradores en la milicia. Esto es una milicia. Esto no es un club de buena onda. Esta es una milicia, y en la milicia algunos vamos a caer y otros vamos a triunfar. Pero es una milicia. Es interesante que Dios nos va preparando, porque en nuestras propias fuerzas no somos nada. Flaqueamos, caemos. Y algunas personas, quizá en el caso de ustedes, se hubiera dedicado a la bebida, se hubiera dedicado al divorcio, a abortar, a destrozar su hogar, comenzar a decir es tu culpa, por culpa tuya, esto es lo que ha pasado, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes? Estas cosas hemos hecho. Mire, estoy haciendo una idea que a veces muchos hogares comienzan a tener problemas. Karen, ¿cómo fue el momento cuando le llegó la buena noticia que su niña estaba sanita? Sí, o está sanita. Sí, gracias a Dios. Después de tantos chequeos, aún cuando ella nació, siempre me notificaban todo lo que la niña podía enfrentar, ¿no? Como epilepsia, convulsiones, una lista de cosas que yo tenía que lidiar. Pero gracias a Dios, ya después del año, le hicieron otro escaneo a ella, y me dijo el doctor, por alguna u otra razón vemos que
que ella no va a acumular tanto líquido, no vamos a estar teniendo que sacar líquidos de su cabeza, de su cerebro, y se ve bien, no hay, ¿cómo se dice? No hay ningún riesgo. Uh-huh. Y entonces yo ahí dije, gloria sea a Dios, Dios ha hecho la obra. Y yo le digo, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Le dije al doctor, ¿por qué? No, es que no sabemos, solo pasó. Entonces, de alguna otra forma, yo ahí quería también argumentar y decir, o sea, tantas noticias me han dado ustedes, tanto me han dicho, y de alguna otra forma uno se siente, ¿no será que estos me han engañado todo este tiempo? Pero verdaderamente fue la mano de Dios, porque me daban esa mala noticia diferentes doctores. Wow. Diferentes especialistas. Y gracias a Dios, mi hija está completamente sana, bien, 100%. ¿Cuántos años de pie. Tiene 23 meses. 23 meses, tiene un año. 22 meses. 22 meses. Casi 2 años. Increíble. Sí, ahora mi niña corre. Y yo cuando la veo, yo digo, Dios mío, si yo hubiera tomado una mala decisión, imagínense, nos hubiéramos divorciado, ¿cómo estarían mis otros niños? ¿Qué hubiera pasado? ¿Estaría yo con esa carga, verdad? Sí. Imagine, yo nunca le hubiera comentado a él y yo me lo guardaba todo y hubiera tomado por mi propia cuenta, ¿no? Uh-huh. No, lo voy a abortar, que yo no, porque el diablo se mete en los pensamientos. Exactamente. Entonces, ahora mi niña yo la tengo en clases de música, está con otros bebés, está con otros niños, la tengo en clase de gimnasia, corre, salta ¿Y ya es su hijita menor? Sí, es mi última hija, mi hija menor. ¿Cuántos hijos más van a tener? Bueno, nos faltan... No, hay que preguntarle a la esposa, no al esposo. Él quiere tener un equipo de fútbol. No, 2, 11. Es un equipo de básquet, 5 nomás. No, hasta ahí hemos llegado, creo yo. Y Dios ha sido fiel y bueno. Qué cosa linda. Ha tenido mucha misericordia. Y eso es lo que a mí me gustaría compartir, es que no pierdan la fe, pidan misericordia al Señor, amén, que Él puede obrar. Es algo tan fácil decirlo. ¿Cuánto tiempo han pasado para recibir ese milagro que la niña estaba sanita, Teddy? Bueno, cuando la parte que ella contó fue la parte de la confirmación de los médicos de que estaba bien. Pero creo que a los 5 meses, nuestra hija los primeros meses no lloraba, no hacía, o sea, estaba ahí, no hacía ningún ruido. Y los hermanos que no nos conocían, que no sabían nuestra historia, decían, wow, qué tranquilita es su hija. Y por dentro nosotros nos moríamos porque queríamos escuchar el llanto de nuestro bebé, queríamos que, como todo niño, tiene que hacer problema, tiene que quejarse, tiene que enfadarse. Y nosotros no veíamos eso en nuestra hija porque tenía ese problema. Y a los 5 meses fue, ¿verdad? Que ella nació, a los 5 meses, ella empezó a mover y a hablar delante de los médicos. Y yo estaba esperando en el parqueo del hospital de Washington y ella me llama y dice, la bebé empezó a hablar y a moverse. Entonces, eso fue el fin del problema. Bueno, después todavía los médicos no se confiaban, íbamos a revisar, seguían las revisiones, pero casi un año y un poco más, 1 año y medio. Estamos pensando en el proceso de gestación y también después del nacimiento. Exacto. En todo ese tiempo, ¿qué hacían ustedes? Bueno, no parábamos de orar, de pedir a Dios. ¿Y qué le pedían a Dios? Un milagro de parte del Señor. Yo he visto milagros en Dios. Dios no ha dejado de hacer milagros. Yo he visto milagros. Y estábamos convencidos de que Dios iba a hacer un milagro en algún momento de la historia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros. Estábamos convencidos, o sea, teníamos un gozo de que íbamos a ver un milagro de primera mano. No sé si cuando está de bebé, de adolescente, de joven, de grande, Dios iba a hacer un milagro. O si nunca iba a ser un milagro de por sí, ella iba a ser un milagro. Porque creo que lidiar con un bebé, con un hijo discapacitado, de alguna manera es un milagro. ¿Por qué? Porque esas personas no cometen pecado. Las personas que nacen en esas circunstancias no pecan.
Ya de por sí sus almas van directo a la presencia del Señor, porque ellos no van a mentir, ellos no van a robar, ellos no van a maldecir, no van a cometer ningún tipo de pecado. Entonces ya estábamos seguros de nuestra hija, de alguna manera tenía el cielo ganado. Ya es un milagro de por sí. Qué interesante. El sentir de Karen, ¿cuál es al respecto en este sentido? ¿Estas pruebas como matrimonio les ha unido más? ¿En qué aspectos? Sí, la verdad que sí, nos ha hecho más fuertes, nos ha unido más, no podemos discutir por chiquilladas, por tonterías, porque Dios ya nos llevó a un proceso muy pesado. Entonces siento que hemos madurado más como matrimonio, como en la obra del Señor. Qué lindo. ¿No? Y eso queremos enviar a las personas, que a veces por cosas pequeñitas la gente se quiere divorciar, porque así no te tenés que cepillar, porque así no te tenés que peinar. En esta casa yo tomo con vaso, cucharilla y tenedor. Ese es mi vaso, que no está bien caliente, no está bien frío, por tonterías. No. Interesante. Sí, entonces Dios nos ha madurado bastante. Creo que los matrimonios necesitan un poquito de un problema real. Yo creo que todos los matrimonios pasamos por tiempos difíciles, pero solo lo tenemos entre las cuatro paredes y no la contamos. También. En este caso, eso me lleva a preguntarte, Teddy, ¿qué te ha llevado a escribir este libro, La Semana Infernal? Bueno, después del milagro, como ya comentaba, queríamos comentar nuestro testimonio y Dios nos fue moviendo y enseñándonos de que no nos quedemos con la historia, de que Dios trata así con su pueblo. Por ejemplo, hay un pasaje bíblico que dice, que lo comentamos en el libro, en Deuteronomios capítulo 8, verso 2, dice lo siguiente: y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte. Uh-huh. Dios nos prueba, Dios nos tiene que probar, ¿ok? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, Dios nos va a probar. Y si queremos servir a Dios como líder en alguna área de la iglesia, Dios tiene que probar nuestros corazones. Dios no va a confiar un ministerio en gente que en el primer golpe va a abandonar. Mucha gente abandona, y hemos visto de primera mano que la gente por que le echaron del trabajo, porque la novia lo dejó o los suegros no lo quieren, abandonan el ministerio. Entonces Dios nos fue forjando nuestro carácter primeramente y después contar la experiencia en un libro. Mucha gente hoy en día está en un lugar equivocado. Tomaron el barco equivocado y se fueron, no sé, para Tarso en vez de ir a Nínive como Jonás. Uh-huh. Y creo que la iglesia, especialmente aquí en los Estados Unidos o aquí en Occidente, tenemos que entender que las pruebas que Dios nos permite, y aún Dios permite que Satanás sacuda y toque nuestra salud como en la vida de Job, son para forjar nuestro carácter. Dios está en el negocio de transformar hombres comunes y corrientes como yo, que soy un muchacho de pueblo, ¿ok?, que no tenía ninguna esperanza de llegar lejos, de transformar nuestras vidas sencillas, comunes, en hombres extraordinarios, que marquemos la diferencia. Dios no va a confiar un ministerio en gente que no está dispuesto a pagar los precios que hay que pagar. En el Evangelio hay que sufrir. El apóstol Pablo dijo: estoy dispuesto a sufrir todo lo que necesitamos sufrir todavía, lo que le falta a las aflicciones de Cristo. Por la iglesia hay que sufrir. Estamos muy mal acostumbrados, especialmente en los Estados Unidos, de que el Evangelio es todo cool. No es todo cool. Hay mucha gente en África, tenemos pastores amigos en India, en nuestros mismos países, que están en un humilde lugar, sin aire acondicionado, piso de tierra, trabajando, sufriendo por el Evangelio. Y nosotros no podemos exigir tener una comodidad que los hijos del diablo tal vez lo tienen. Entonces creo que en el libro hablamos mucho de eso. Creo que Dios quiere forjar nuestro carácter, y en vez de tener un montón de ovejitas machucadas, quiere tener un ejército. Uh-huh. Un ejército de verdaderos líderes que van a tener, que sientan la dignidad de morir. Es mejor morir con dignidad, honrando a Dios, que huir como un cobarde. Es interesante tu punto de vista. Para veces uno diría, eres muy radical en las cosas que estás diciendo, pero cuando
ves el amor de Dios en tu vida, cuando el amor de Dios se ha plasmado de tal manera que Dios ha dicho, en el mundo tendrás aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Este libro, porque nos queda ya poco tiempo, este libro ha sido escrito, tú dices, para líderes, pero otra persona que no es líder puede leerlo y puede aprender también de lo que ustedes han aprendido, de tal manera que ellos van a decir, yo necesito orar, yo necesito clamar, yo necesito ayunar, porque estoy seguro que ustedes han ayunado y han ayunado demasiado, tanto así que así se ha quedado mi querido compañero. Dices, no, Dios, yo quiero una respuesta tuya, sana mi hija, sana mi hija, sana mi hija. ¿O acaso le decimos, si tú quieres puedes sanarla, por favor hazlo así? Queremos que esté sanita, ¿no es cierto? Ese era nuestro pedido. Y con toda confianza podemos acercarnos, dice, al trono de la gracia de Dios. ¿Cómo los oyentes pueden recabar este libro? ¿De dónde pueden conseguir comprarlo, este libro? Bueno, primeramente el libro está titulado Solo para Líderes, porque de parte de Dios sentimos muy profundamente que todo líder casi está obligado a leer este libro. Qué lindo. Porque Dios los va a pasar por una semana infernal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios nos va a probar nuestros corazones. Ahora, los hermanos comunes y corrientes también lo pueden leer, porque traen mucha enseñanza. Hablamos un poquito, por ejemplo, de la historia de la iglesia primitiva. Los hermanos del primer siglo eran asesinados en el Coliseo romano, comidos por los leones, le empapaban de aceite y le prendían fuego. Y contamos cómo ellos, a la hora cuando la muerte se les presentaba, entonaban un himno. Entonces creo que eso se nos ha olvidado. Así que va a edificar también a los hermanos comunes y corrientes que quieran leer este libro, los va a bendecir y tal vez los va a abrir los ojos, le va a traer a la realidad que en el Evangelio no es color rosa. ¿Dónde lo pueden encontrar? En Amazon, lo pueden comprar simplemente poniendo el nombre Teddy Rocha o Karen Hernández, el libro va a aparecer. Tenemos 2 libros ahí y también pueden preguntar en su librería favorita. Como el libro La Semana Infernal. Sí, simplemente con nuestro nombre, o obviamente Teddy con el Rocha. Teddy Rocha. O Karen Rocha. Karen Hernández. Karen Hernández. Disculpe. Karen Hernández. Amables oyentes, ¿qué les ha parecido el testimonio? Estoy seguro que ustedes han sido bendecidos. Yo he sido bendecido. Yo he aprendido demasiado. Pues este libro, justamente, en más detalle, usted va a poder disfrutarlo, tenerlo, estudiarlo, leerlo y va a aprender muchísimo. Es muy fácil y muy lindo de leerlo, este libro. Karen y Teddy, les agradezco muchísimo, muchísimo por haber accedido a esta invitación del programa Calidad de Vida. Es un privilegio tenerlos a ustedes y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes dicen, yo voy a conseguir ese libro, yo quiero tenerlo, porque yo quiero aprender. Yo también estoy pasando por estas pruebas. Yo quisiera en estos minutos que le des una palabra, así brevemente, Teddy, a aquellos que están pasando por pruebas en su vida y luego, por favor, Karen. Bueno, yo digo a todas las personas que pueden estar cruzando tal vez una situación de cualquiera, sea divorcio, sea enfermedad, aún la misma muerte, Jesús dijo, confía en mí. Y yo he vencido al mundo. Así que lo que nos queda a nosotros es confiar en Dios. Dios sabe por qué nos cruza por cada callejón oscuro o semana infernal. Dios sabe por qué lo hace y si nosotros confiamos en Él, lo vamos a lograr. Vamos a salir victoriosos. Confiamos en Dios. Amén. Yo también, aparte de confiar, ustedes sigan trabajando en la obra del Señor, sigan cantando al Señor, sigan levantando sus manos, sigan dándole honor a Él, porque no hay que darle gusto al enemigo, ¿no? A él le gusta vernos deprimidos, no cantar, no aplaudir, y nosotros esa fue una de las llaves. Seguimos trabajando para su obra como si nada estuviera pasando. Yo seguí enseñando a los niños con la misma pasión. Yo seguí alabando al Señor como siempre. No hay que ser con el Señor solo porque me va bien voy a honrarle. No, en los peores momentos honrémosle. Qué cosa linda. Teddy, te pido que ores por las personas que están pasando por estas pruebas muy difíciles, así brevemente. Y amable oyente, si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, haga esta oración.
que nos va a guiar, Teddy. Adelante, por favor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Te pedimos por todos nuestros hermanos, amigos que nos están viendo, escuchando este programa. Señor, no sabemos exactamente las circunstancias de sus vidas, pero sabemos que si nosotros confiamos en ti, aún de la muerte podemos resucitar, porque tu palabra dice, Señor, si nosotros creemos en ti, aunque estuviéramos muertos, viviríamos. Así que ayúdanos y ayúdales a todos nuestros hermanos y amigos, Señor, que están cruzando por una semana infernal, por una circunstancia que ellos creen que hasta ahí llegó sus vidas. Enséñanos y enséñales, Señor, a confiar en ti, porque en ti todo es posible. Padre, en el nombre de Jesucristo nos bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Sus palabras de despedida, por favor, Karen. Gracias a todos los que nos han escuchado. Oramos para que el Señor haga un milagro en sus vidas y para que nunca se puedan apartar y le sigan honrando. Y gracias por tenernos en este programa. Un gusto. Teddy, por favor. También gracias a todos los que nos han escuchado y también nos gustaría que los testimonios de ellos que puedan escribir aquí a la radio, a la iglesia que nosotros pastoreamos, Libertad Sin Fronteras, porque no hay que quedarnos callados cuando Dios hace un milagro. Qué cosa. Creo que hay que publicarlo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, amables oyentes. De esta manera hemos llegado al final de su programa Calidad de Vida. Hoy, con la entrevista de Teddy y Karen Rocha, que Dios los bendiga muchísimo. La próxima semana estaremos con un tema diferente aquí en Calidad de Vida. Un cordial saludo y un abrazo enorme. Si quieres tu vida transformar, dale una oportunidad al que te ama desde siempre. Cristo es el camino y la verdad, nueva vida Él te dará y estará contigo siempre. Acércate a Jesús, que es todopoderoso, Él puede cambiar